Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Como siempre, yo soy Fer y estoy acá para leer un guión escrito por nuestro guionista Callum de una historia de crimen real que yo no he leído antes y no tengo idea de qué va a pasar, así que yo la voy descubriendo por primera vez para mí, para ustedes. Voy haciendo comentarios entre medio muy casual y después nuestro editor José le mete imágenes, GIF, música, video y cosas que complementan a la historia. Con eso vamos a comenzar de una vez este cuento, esta historia que lleva como título El truco del ácido, sin cuerpo no hay crimen. Los vacíos legales pueden ser una bendición si estás en el lado equivocado de la ley. Comenzamos mal por aquí ya. En vez de esforzarte tratando de probar tu inocencia, simplemente puedes salir del tribunal por un tecnicismo y seguir con tu vida. Aquí no ha pasado nada, como pasó con el caso de Patty Bond, el especial de Navidad, que si no lo han visto, vayan a verlo después de este episodio. Tal vez puedes evitar que te arresten porque al policía se le olvidó leerte tus derechos mientras te estrellaba la cara contra el capó del auto, o te salvaste de una multa de tránsito diciendo que eres un ciudadano soberano fuera del alcance de cualquier ley. Sin embargo, el único problema con los vacíos legales es que en la mayoría de los casos resultan ser puras estupideces, boludeces, tonterías, weás, como los dos ejemplos que acabo de dar. Así que si un delincuente por alguna razón decidiera basar toda su estrategia legal en uno de esos inventos, se encontraría con la dura realidad frente a un juez. Ese fue el caso de John George Haigh, un asesino en serie que intentó ganarle una a la ley solo para que le quitaran la sonrisa de la cara de un cachetón. Un hombre, muchas caras. Vayamos de una vez a la mitad del cuento. Es 1937. Estamos en el despacho del abogado William Cato Adamson en Chancery Lane en Londres. Adamson es la viva imagen de profesionalismo. Luce un traje a la medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un desafortunado bigote hitleriano que estuvo de moda por varios años. Jesus. El negocio del abogado va viento en... Oye, de verdad que qué fuerte como Hitler básicamente evitó, con su locura y su porquería. O sea, básicamente Hitler le un look a la gente. Ya nadie se puede dejar un bigote así, un pedazo de bigote en el medio, porque entonces... eres Hitler. Dense cuenta. Qué fuerte, no me he dado cuenta. Hitler le cagó el estilo a mucha gente, ya. O un posible estilo al menos. El negocio del abogado va viento en popa, tanto así que puede permitirse tener también oficinas en Guildford y Hastings. Aparte de su negocio habitual como abogado, obtiene una buena parte de sus ingresos gracias a acciones y participaciones heredadas de sus agradecidos clientes, que luego él vende a precios reducidos. Ese año, uno de los posibles compradores de Adamson recibió una carta en la que éste le ofrecía un lote de acciones a un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad, porque lo era. De paso, el inversor se dio cuenta de que Adamson había cometido un error ortográfico en el membrete, escribiendo su dirección Guildford sin la D. Así que, obviamente, el hombre hizo lo que todos hacemos cada vez que detectamos un error de ortografía y llamó a la policía. Y esta puede que sea una de las pocas veces que un nazi de la gramática o un grammar nazi ha hecho una contribución positiva al mundo, porque en realidad las cartas de Adamson formaban parte de una elaborada estafa. Esto puede ser como el equivalente a esas estafas por WhatsApp o por mail. Ese tipo de, en la época, porque estamos hablando de 1937. Seguimos. Ese tipo de estafas eran algo así como el equivalente de los 30 años de recibir un correo electrónico de un príncipe nigeriano, lo que significaba que las acciones e incluso el propio abogado eran completamente falsas. Cuando la policía allanó su oficina, descubrió que nunca hubo otras oficinas y que su nombre ni siquiera era Adamson. Su nombre real era John George Haigh, un estafador convicto, cuyos antecedentes penales suenan como un primer borrador del guión de Atrápame si puedes. Nunca vi esa película. Pero me sé el cuento igual. Pero nunca vi la película. Por ahí ya me han regañado un par de veces porque no la he visto. ¿Es tan buena así? I don't know. El principio. Nacido en 1909 en Stamford, Lincolnshire, John se crió en una secta cristiana protestante llamada Hermanos de Plymouth, algo como los Amish, pero menos hardcore. Hoy en día sus seguidores evitan las computadoras, la televisión, la radio, no van a la universidad, rechazan las elecciones políticas y básicamente cualquier entretenimiento en vivo más allá de cantar himnos con sus abuelos. Suena divertidísimo ser un Amish de estos, un Plymouth. Este tipo de educación religiosa ultra estricta parece ser un requisito para los asesinos en serie, así que les doy un momento para que lo tachen de su lista. Haigh creció con la predicación de fuego y azufre de su padre fundamentalista, de quien heredó su nombre. De hecho, John Sr. afirmaba que un lunar azul que le había salido en la cabeza era la señal del diablo, con la que Dios lo había maldecido por haber pecado cuando era joven. Vaya a revisarse ese cáncer, señor. ¡Fuera, Satanás!
¡Fuera, demonio! John, hijo, vivía aterrorizado de mirarse un día en el espejo y encontrarse un lunar similar, pero con el paso de los años y a pesar de la acumulación de faltas, nunca le apareció ninguno. Para el joven amante de la Biblia, esto demostraba que estaba exento de moralidad, podía pecar como quisiera, a salvo del juicio de Dios y de los ojos de su padre. Un poco de lo que yo comentaba en el episodio, creo que fue de Margareta Peter. Yo lo comentaba, que hay momentos de revelación en ciertas personas en donde se dan cuenta que si pecan y piden perdón o pecan y no ven consecuencias, siguen pecando sin rollo, porque es como, muy bueno, ok, después pido perdón y si voy a pedir perdón y todo se va a arreglar, pues no debe ser mucho rollo este tema del pecado. Pero claramente porque es, bueno, es gente que vivía, que le meten la idea del pecado de una forma distinta. Eso lo hablamos en el episodio de Margareta, vayan a verlo también, después de este. Y de todos modos, John Sr. estaba mucho más preocupado que por los pecadores fuera de su casa que por los de adentro. Incluso construyó una alta cerca alrededor de la casa familiar para mantener alejada la maldad del mundo, por lo que la única compañía que tuvo su hijo en su juventud fueron sus mascotas. Según él, su aislamiento y el miedo paralizante al castigo eterno le provocaron pesadillas recurrentes durante su infancia. Pobrecito. Dejen de meterle, y lo dije también en ese episodio, dejen de meterle la idea de, no sé, es un tema complicado, ¿saben? Porque yo a veces me debato con este tema de que si la religión y... Una cosa son los religiosos fundamentalistas como loquillos, Amish y este tipo de gente, como un poco más radical. Por el Espíritu Santo me pongo en pie y resisto al mal. Y otra cosa es como la gente como religiosa, pero no tan aplicada, no tan metida, una gente como creyente. Pero meterle tan joven a los niños la idea del pecado y el miedo al pecado realmente lo que hace es truncarle un montón de cosas y también puede generar estos momentos en donde, o estas situaciones en donde simplemente se dan cuenta o tienen una revelación y se degeneran completamente y se vuelven loquísimos y terminan matando gente. Me imagino que este señor terminó matando gente. Vamos a ver cuál es el cuento. Según él, su aislamiento y el miedo paralizante al castigo eterno le provocaron pesadillas recurrentes durante su infancia con imágenes religiosas surrealistas. Años más tarde describió cómo tuvo un nuevo despertar después de un accidente automovilístico en 1944. Dijo: vi ante mí un bosque de crucifijos que poco a poco se convertían en árboles. Al principio parecía que tenían rocío o lluvia goteando de las ramas, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que era sangre. Todo el bosque comenzó a retorcerse y los árboles oscuros y erguidos chorreaban sangre. Un hombre iba por cada árbol recogiendo la sangre. Cuando la copa estuvo llena, se acercó a mí. Bebe, me dijo, pero yo no podía moverme. ¡Wow! Estaba drogadito aquí, alucinó. Pero a pesar de que las portadas de los discos de Black Sabbath lo atormentaban todas las noches, el joven se convirtió en un estudiante relativamente exitoso. Consiguió becas en la escuela secundaria Queen Elizabeth y en la catedral de Wakefield, donde era corista. Dado que su crianza controlada lo convirtió en un marginado social, John dedicó miles de horas a dominar el piano a lo largo de sus años escolares y desarrolló un prodigioso conocimiento de la música clásica. Por lo menos no era un vago. Sus primeras estafas. A pesar de su infancia horrible y problemática, John siguió siendo un miembro devoto de los Hermanos durante su adolescencia y principios de la adultez. Su fase rebelde había estado reprimida hasta ese momento y estaba a punto de estallar con todo. ¿Está viendo lo que dije? La gente se vuelve loca y se degenera después de andar con un tema ahí como radical religioso. A los 21 años fue sospechoso de robar dinero de la empresa de ingeniería donde trabajaba, por lo que fue despedido. A partir de ahí todo se fue cuesta abajo. En 1934, John conoció a su futura esposa, Beatrice Hammer, y dejó de asistir a la iglesia con sus padres. Se casó con Beatriz ese mismo año a pesar de que apenas la conocía. Me imagino que los papás estaban felices. Para financiar su nueva vida juntos, decidió dar un uso diferente a su conocimiento de autos. Falsificaba documentos fiscales y de propiedad de los vehículos. Ese mismo año lo atraparon infraganti y lo condenaron a 15 meses por fraude. La esposa de John dio a luz a su hija mientras él estaba en prisión, pero nunca tuvo la oportunidad de conocerla, puesto que Beatriz le solicitó el divorcio y decidió dar a su recién nacida en adopción para no tener que enfrentar el estigma de criarla como madre soltera. Recuerden que en ese tiempo las madres solteras eran expulsadas de la sociedad por completo y bueno, iba para el infierno. Y como era de esperar, el encarcelamiento, la adopción y el divorcio tampoco le caían muy bien a los cristianos fundamentalistas de esa época, por lo que John fue excomulgado de su fe y de su familia desde ese momento. Después de cumplir los 15 meses de condena, se dispuso a intentar reconstruir su desastrosa vida. Le debió haber ido buenísimo porque por algo estamos echando el cuento aquí. John montó un negocio de tintorería con un amigo de toda la vida y no fue una estafa para cambiar vestidos Prada por imitaciones baratas. Este negocio era completamente legítimo, pero desafortunadamente se vino abajo cuando su socio murió en un accidente automovilístico. Fue entonces cuando John decidió mudarse a Londres.
Al principio, trabajó como conductor y encargado de mantenimiento del millonario William McSwan, que se ganaba la vida gestionando salas de juego. Luego vino el episodio del abogado falso con el que comenzamos la historia, por el cual cumplió 4 años en prisión y después otra condena más por fraude menos de un año después de su liberación. Graduándose de asesino. Aunque la marca del diablo aún no aparecía en la frente del joven estafador, ya tenía unas cuantas imperfecciones en su extenso historial criminal. Pero vale la pena destacar que John no era estúpido en lo absoluto. Sus planes eran operaciones sofisticadas, respaldadas por un encanto natural que lo hacía idóneo para la vida como estafador. Realmente los mejores estafadores son las personas encantadoras, todas charming, que te envuelven en palabras y te envuelven en su actitud y realmente lo logran demasiado fácil. Aquí hay cada cuento. El único problema era que tarde o temprano sus víctimas se daban cuenta. Si tan solo pudiera eliminarlas de la ecuación por completo. Estafar a los vivos era claramente demasiado complicado y las cosas serían mucho más fáciles si pudiera matar a sus víctimas sobre la marcha. Pero ¿cómo hacerlo sin volver a prisión por asesinato? En su reciente temporada en la cárcel pensó, ¿por qué no simplemente no deciden? ¿Qué pasa con esta gente que no decide? Simplemente no puede tomar una decisión de tener un trabajo y ya. Tienes skills, tienes inteligencia, tienes ciertas cosas, pero ¿qué es lo que les impide medrar en la sociedad? ¿Qué es lo que les impide no ser unas pedazos de básicamente? En su reciente temporada en la cárcel pensó largo y tendido sobre eso, investigando en la biblioteca de la cárcel cómo podía protegerse mejor. Leyó libros de derecho penal día tras día. Mira todo el esfuerzo, poner todo este esfuerzo para estafar y para cometer fraude. O sea, si te vas a poner a estudiar, estudia de verdad, no seas otra cosa. ¿Qué es this? Leyó libros de derecho penal día tras día hasta que encontró el ticket dorado que necesitaba, Corpus Delicti. Esto es de lo que se va a agarrar entonces, el Corpus Delicti. Se va a agarrar de ahí para tratar de salvarse en el juicio. Vamos a ver. John se obsesionó tanto con el concepto que se convirtió en un sobrenombre en la cárcel. Cada vez que John, o Corpus Delicti como le llamaban, tenía la oportunidad, les contaba con entusiasmo a sus compañeros de prisión sobre el pequeño vacío legal. Según la ley británica, si no se encuentra un cuerpo, entonces no se puede dictar una condena por asesinato. Sin cuerpo no hay crimen, y qué mejor forma para deshacerse de un cuerpo que un buen baño de ácido. Para esto, se inspiró en los asesinatos del asesino francés Georges Alexandre Sarret. Pero a diferencia de George Alexander, John no era químico. Por otra parte, tampoco era abogado y eso no le impidió intentarlo. Consiguió un trabajo en el taller de metalistería de la prisión, lo que le dio acceso a ácido sulfúrico, que probó con ratones muertos. John descubrió que, como todos sabemos, se necesitan alrededor de 30 minutos para disolver el cadáver de un ratón entero en un balde de ácido. Por extrapolación, calculó que un cuerpo humano podría tardar 1 o 2 noches como máximo en disolverse. ¿Cuánto habrá tardado en disolverse el cuerpo en Breaking Bad? Mientras vertía el ratón licuado por el desagüe, John sonrió para sí mismo. Si lograba replicar este pequeño proyecto científico psicótico en mayor escala, sin duda se convertiría en uno de los mejores criminales que jamás haya existido. La muerte y el licuado de William McSwan. Tras su liberación en 1940, John se encontró con un Londres muy diferente al que había dejado. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y la capital inglesa estaba devastada por los bombardeos del Blitz. Ese es el tipo de entorno caótico en el que un asesino incipiente realmente puede prosperar. Así que John partió por alquilar un pequeño taller en el sótano de Gloucester Road y comenzó a almacenar ácido para su primer intento de hacer sopita humana. Pasarían 4 años antes de que tuviera la oportunidad de probar su receta. Por ese entonces se fue a tomar un trago en un pub llamado The Goat Tavern en Kensington, uno de los bares más antiguos de Londres. Allí se encontró con un viejo conocido, William McSwan, el millonario escocés para quien había sido chofer algunos años antes. Los dos hombres pasaron la noche poniéndose al día, pero estar en compañía de alguien adinerado no le sentó muy bien a nuestro Johnny. Él mismo era un ex convicto casi indigente que vivía al día, así que es de suponer que pasó gran parte de la noche preguntándose si su antiguo empleador podría caber fácilmente en un barril de 40 galones o no. Los hombres siguieron viéndose las siguientes semanas y McSwan incluso le presentó a Haig a sus padres, Donald y Amy. La pareja tenía dinero y recientemente había invertido una gran parte de su fortuna en algunas propiedades de Londres que eran administradas por su hijo. La oportunidad parecía demasiado buena para ser verdad. El 9 de septiembre de 1944, Haig invitó a McSwan a tomar una copa en The Goat y emborrachó a su amigo con mucho vino antes de llevarlo a conocer su taller. Cuando McSwan le dio la espalda para mirar a su alrededor, John le rompió el cráneo con la pata de una mesa de pinball y lo golpeó hasta matarlo. No había otra cosa, como tan random, como tan específico, una pata a una mesa de pinball.
No tenía otra cosa en el taller. Al final resultó que McSwan sí cabía perfectamente dentro del barril que John había reservado para la ocasión. Después de ponerse un delantal de goma y guantes, comenzó a verter suficiente ácido para cubrir completamente el cuerpo. Una vez que estuvo sumergido, los vapores de la carne desintegrándose fueron demasiado fuertes y el asesino tuvo que salir corriendo fuera del taller. Eso no debe ser un olor agradable a parrilla. Tapándose la boca y la nariz con la camisa, Haig pudo volver a entrar el tiempo necesario para cerrar la tapa del barril de sangre y ácido burbujeante y luego se fue a casa. Pero no podía sacar la imagen de su mente. La visión de ese caldo sangriento revivió sus viejas pesadillas infantiles y sus sueños volvieron a llenarse de ríos de sangre. Un trigger horrible. Cuando se despertó de ese show de terror surrealista, se sintió como un hombre nuevo. Creyendo que había cometido el crimen perfecto, fue a visitar a los padres de McSwan para atar los cabos sueltos. Les dijo que su hijo, que para ese momento ya estaba derretido en un 75% aproximadamente, había sido llamado para alistarse en la guerra, pero había elegido darse a la fuga y evadir el servicio militar. Ok, me gusta esta excusa. Su hijo desertor incluso les envió postales desde su escondite en Escocia durante los meses siguientes. Por supuesto, todas escritas por Haig, o como pasó también en la locura de caso de Abraham Shakespeare, la tipa que mató a este otro que se robó que se ganó la lotería y dijo que se había ido de vacaciones y andaba, que se había mudado para no sé dónde, para otro país, y que andaba mandándole mensajes de texto a la gente en su nombre. Qué gente tan loca. En ella se afirmaba que quería que John se hiciera cargo del cobro del alquiler de las propiedades de Londres hasta que él regresara. Además, le parecía bien si su amigo se alojaba en su lujoso apartamento en el centro de la ciudad mientras él estaba afuera. Ojalá los papás hayan visto estas red flags aquí. Haig era un mentiroso bastante astuto y los McSwan creyeron la historia desde el principio, confiando en que él se encargaría de sus asuntos hasta que su hijo regresara. De verdad que por favor la gente, qué idiota es. Sin que ellos, bueno, aunque este tipo igual sabemos que era como bien persuasivo y envolvía a la gente. Sin que ellos lo supieran, poco después de ir a su casa, John vertió el juguito anteriormente conocido como William McSwan por un desagüe en el piso. Y después a sus padres. ¿What? La estafa había salido bien y Haig pudo mantener el engaño durante casi un año entero. Durante todo ese tiempo disfrutó de un estilo de vida de lujo con el dinero obtenido de los alquileres. Incluso se regaló un auto nuevo y un guardarropa lleno de trajes elegantes. Su buena fortuna habría durado más, pero por desgracia la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y los McSwan comenzaban a preguntarse por qué William no regresaba a casa, ahora que el ejército ya no lo necesitaba. Con su castillo de naipes comenzando a tambalearse, John sabía que solo tenía unas pocas semanas como máximo antes de que comenzaran a sospechar que algo estaba pasando. Así que en julio de 1945 le dio a los ancianos McSwan exactamente lo que querían. Su hijo iba a volver de Escocia y no veía la hora de reencontrarse con ellos en un taller en Gloucester Road. Cuando la pareja llegó al sucio y húmedo taller, William no estaba por ningún lado. Este era un lugar extraño para tener una reunión familiar, pero su hijo técnicamente seguía siendo un fugitivo después de todo. Haig les aseguró que no tardaría en llegar, solo debían entrar y ponerse cómodos. Qué astuto este tipo. El primero en irse fue el señor McSwan, con un golpe en la nuca. Su esposa apenas tuvo tiempo de gritar antes de que también fuera golpeada contra el suelo. Haig siguió golpeando a sus víctimas repetidamente, hasta que ambos dejaron de moverse. Solo esperamos que haya terminado bien el trabajo, porque si no, el ácido lo hizo. Según el testimonio del propio Haig, fue allí que decidió seguir las órdenes de sus sueños. Bebe, le había dicho el tipo creepy con la copa de sangre, ¿se acuerdan? Y eso fue exactamente lo que hizo. ¡No! En lugar de arrojar a la pareja de jubilados en el baño de ácido de inmediato, primero llenó una taza del líquido rojo de cada uno y se la bebió. ¡Qué loquito! Y cuando ya has matado y disuelto gente, ¿qué más da? No es que apruebe el vampirismo, solo señalo que pasar de los baños de ácido al vampirismo no es tan grave. Después de que los restos de la pareja fueron eliminados por el mismo desagüe que su hijo, Haig tomó el control de sus negocios. Esto significó decirle a su casera que habían decidido repentinamente mudarse a Estados Unidos y hacer que sus cheques de pensionado fueran enviados a su nueva suite en el Onslow Court Hotel en Kensington. Después de falsificar la firma de William McSwan para obtener un poder notarial sobre su patrimonio, puso sus propiedades en Londres, varios seguros y el contenido de su casa a su nombre, obteniendo cerca de 4.000 libras en total, que es alrededor de 170.000 libras en la actualidad. Haig estaba mejorando su vida. Resultó que lo único que se necesitaba para cambiar una carrera fallida de estafador eran 10 galones de ácido y una actitud positiva. Y los Henderson.
Sin embargo, había otro problema. John Haig no era tan bueno guardando dinero como lo era estafando gente. Además de su nuevo y lujoso apartamento en el hotel, derrochó mucho dinero para impresionar a su nueva novia, Barbara, y malgastó el resto en su adicción al juego. Para 1947, sus fondos ya se estaban agotando. Algunas estafas menores llenaron sus reservas, pero lo que realmente necesitaba era otra gran ganancia. Así que comenzó a buscar posibles blancos nuevos entre la alta sociedad de Londres. Finalmente encontró a los prospectos perfectos en Rose y Archibald Henderson, una pareja adinerada de mediana edad que estaba vendiendo una casa en la ciudad. Haig fue a ver la propiedad y se presentó como un ingeniero que se acababa de mudar a la ciudad. Mientras estaba allí, consiguió encantar a la pareja con su conocimiento de música clásica. Los Henderson quedaron tan impresionados que lo invitaron a tocar el piano en la inauguración de su nuevo hogar en el Hotel Metropole, sellando una amistad que sería su perdición. Sin saberlo, habían invitado a Drácula a su casa. Fue en esta fiesta que Haig obtuvo su nueva arma, un revólver que encontró en el dormitorio de Archibald y Rose. ¡Qué suerte! Durante el año siguiente, el asesino del baño de ácido logró infiltrarse en los negocios de la pareja, conociendo al detalle sus diversas propiedades e inversiones y ganándose la confianza de su círculo social con su encantadora presencia. Repito, esta gente pone este esfuerzo en hacer cosas que no sean crímenes y igualito lo van a lograr. Muchas gracias, profe. Mientras tanto, instaló un nuevo taller en Crawley Road en Sussex, mucho más cerca de la casa de los Henderson en Brighton, y lo abasteció con 2 barriles grandes y 3 jarras de ácido sulfúrico. El 12 de febrero de 1948 llevó a sus nuevos mejores amigos uno por uno. El Dr. Henderson fue el primero, atraído con el pretexto de echar un vistazo al nuevo invento de Haig. Cuando llegó a la señora Henderson, le dijo que su esposo se había enfermado y que preguntaba por ella. En realidad, su cuerpo yacía muerto en el taller. Haig le había disparado en la nuca con su propia pistola. La señora Henderson corrió la misma suerte apenas entró. Una vez que la pareja estuvo muerta, Haig les hizo una incisión en el cuerpo con su navaja y vació su sangre en un vaso. Después de disfrutar de su rico trago, metió a los Henderson en los barriles y los dejó disolviéndose durante la noche. Qué loco, este tipo de verdad pasó así al vampirismo de repente. Full innecesario lo de tomarse la sangre. Cuando volvió al día siguiente, Haig descubrió que el proceso no había sido tan exitoso como antes. Aparentemente, su nuevo proveedor había abaratado el ácido porque quedaban algunos pedazos humanos en el caldito rojo intenso, incluida la mayor parte de uno de los pies de la señora Henderson. Bueno, como una sopita de pollo ahí. Sin embargo, Haig se creía bastante invencible a estas alturas, por lo que decidió deshacerse de los barriles tal como estaban. Los gatos del vecindario se encargarían del resto. ¡Qué asco, pobrecito esos gatitos! ¿Qué te pasa? Mientras los Henderson estaban ocupados empapando la tierra en un terreno baldío cerca del taller, Haig puso en práctica sus habilidades de falsificación para tomar el control de su herencia. Comenzó a escribir. Qué fácil en esta época falsificar cosas. Lo vimos también en Leopold and Loeb. Este ha sido el episodio de las referencias a episodios. Comenzó escribiéndole una carta al hermano de Rose, Berling, explicándole que ella y su esposo tendrían que abandonar el país y que dejarían a su buen amigo John para que cuidara sus negocios en el Reino Unido. Me imagino que también, claro, todo esto es más fácil en esta época donde no había celulares ni un carrizo, sino solamente eso, cartas, se caso del teléfono, I guess, pero telegramas, cartas, cosas así. Claramente Berling, el hermano de Rose, no estaba convencido, pero el vampiro persuasivo había inventado una historia bastante convincente para despistarlo. Bueno, así son todos los vampiros, en verdad. Le explicó que el Dr. Henderson había sido atrapado practicando un aborto ilegal, por lo que él y su esposa habían tenido que huir a Sudáfrica. El cuento de la gente, la excusa como de la gente emigrando, está interesante. Con el hermano apaciguado por el momento, Haig logró ganar 8.000 libras, unas 335.000 libras hoy en día, vendiendo los activos de la pareja e incluso se quedó con su perro como souvenir. Su última víctima. De nuevo, uno pensaría que ese dinero sería suficiente para que Haig se jubilara en el extranjero y dejara atrás sus costumbres vampíricas. Pero su adicción al juego le volvió a ganar. Se gastó la mayor parte de la fortuna de los Henderson en 14 meses, recurriendo una vez más a pequeñas estafas para compensar el déficit de sus gastos. En junio de 1948, uno de sus autos fue encontrado en el fondo de un acantilado después de que lo denunciara como robado. Al poco tiempo, llevó a su ahora prometida Bárbara al acantilado y le confesó que él mismo había lanzado el auto por el precipicio para cobrar el dinero del seguro. Probablemente ese dinero le compró unas cuantas manos más de blackjack, pero poco después se volvió a quedar sin dinero. Durante el año siguiente, John se endeudó más y más, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos. Su prometida comenzaba a sospechar y la imagen de caballero moderno y exitoso comenzaba a desvanecerse. Para ese momento, Haig ya era una cara conocida en el Hotel Onslow Court y se había integrado bastante bien en la pequeña comunidad de residentes fijos del hotel. Entre ellos estaba una viuda de 69 años llamada Olive Henrietta Olivia Roberts Durant Deacon,
pero le llamaremos Didi para abreviar. Como todos los demás residentes, Didi creía que su vecino era un inventor exitoso, por lo que el 14 de febrero de 1948 le hizo una propuesta. La señora había ideado un prototipo de uñas artificiales y quería saber si él podía convertirlas en un producto completamente desarrollado. Unos días después, el 18 de febrero, Haig le dijo que había estado experimentando con el producto en su taller y quería mostrarle los resultados. Así que los dos se subieron a su auto y se dirigieron a Crawley, donde le mostró a la anciana una pila de documentos falsos en una mesa de trabajo. Bueno, ya saben lo que pasó cuando ella se inclinó para ver los papeles. Un disparo, una taza de sangre, baño de ácido y a dormir. Cuando los otros residentes notaron la ausencia de Didi en el desayuno a la mañana siguiente, Haig les dijo que ella nunca llegó a su reunión. Y al día siguiente incluso se ofreció a ir a la comisaría con una amiga cercana de Olive llamada Constance Lane, que me imagino que fue quien lo descubrió. Vamos a ver. En la comisaría los recibió el sargento Lamburn, quien interrogó a Haig sobre la reunión que tenía pactada con la mujer desaparecida. La sargento sospechó desde el principio de su dudosa coartada y decidió investigar su expediente después de que se fue. Así, descubrió el historial de fraudes del supuesto inventor y comenzó una investigación sobre las verdaderas circunstancias de aquella misteriosa reunión. A la mañana siguiente, el estafador regresó a la escena del crimen para verter los restos y arreglar la venta de los efectos personales de Olive. Era un botín bien escaso en comparación con sus loterías anteriores. Los artículos incluían un abrigo de piel en buen estado, algo manchado de sangre, un poco de dinero suelto y un puñado de joyas. En total, John solo consiguió alrededor de 110 libras por el lote. Para empeorar, más caro seguro le costó el ácido. Para empeorar las cosas, el miserable de Berlin Henderson estaba causándole problemas nuevamente, pidiendo a la policía que buscara a su hermana para que reclamara una herencia familiar. Cuando mencionó el nombre de John Haig a la policía, estos rápidamente lo vincularon con la reciente desaparición. Esa intromisión puso a Berlin de primerito en la lista de las próximas víctimas del vampiro del baño de ácido, si es que podía mantenerse libre el tiempo suficiente para lograrlo. Al sábado siguiente, la policía obtuvo permiso para forzar la puerta del taller. Dentro encontraron un barril vacío con un alfiler de sombrero en el fondo, un delantal de goma, una máscara de gas, varios recipientes de vidrio con un poco de ácido en el fondo, un revólver Enfield calibre 38 recién disparado y un recibo de tintorería por un abrigo negro de cordero persa del mismo tipo que solía usar la mujer desaparecida. ¿Fue valentía, estupidez o simplemente flojera lo que lo hizo dejar semejante tesoro y pista para los detectives? Probablemente una mezcla de las tres cosas. Principalmente estupidez y también el tema de los asesinos en serie y este tipo de psicópatas que hemos visto que generalmente cometen estos descuidos casi a propósito por un tema de ego también. Se creen invencibles, se creen increíbles, ya lo han hecho varias veces, lo hacen la primera vez y es como wow, lo hacen la segunda vez y es como ok, puede que esto se me dé bien y ya lo hacen una tercera vez y es como listo, yo soy el tipo. O sea, es como... El lunes 28 de febrero, la policía esperaba de nuevo en el hotel de Haig. Con el pretexto de otra investigación de rutina, lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. Al principio se mostró distante y desinteresado, tomándose su tiempo para fumar un cigarrillo, leer el periódico y tomar una siesta mientras los investigadores preparaban su estrategia. Cuando finalmente lo comenzaron a interrogar, el vampiro intuyó que los policías sabían más de lo que decían. Pero a fin de cuentas, incluso si supieran cada pequeño detalle, no podían hacer nada. Él tenía el as bajo la manga del corpus delicti. En un momento, cuando se quedó a solas con el detective Albert Webb, John le preguntó: dígame, francamente, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien salga de Broadmoor? Broadmoor es uno de los hospitales psiquiátricos de máxima seguridad más conocidos de Inglaterra. Webb se negó a discutir el tema con él, a lo que John le respondió: bueno, es que si te dijera la verdad no me creerías. Suena demasiado fantástico para creerlo. Están viendo puro ego y pura estupidez de este tipo. Haig reflexionó por un momento antes de poner todas sus cartas sobre la mesa. Como un villano de película cursi de superhéroe, el hombre confesó su plan maestro en un extenso monólogo, embriagado con el poder de su propia genialidad. Empezando por el pobre ratón de la cárcel hasta la señora Durand Deacon, le dio al detective una cronología completa de su ola de asesinatos y se lució diciendo esto: te lo contaré. La señora Durand Deacon ya no existe. Ha desaparecido por completo y no encontrarán ningún rastro de ella. La destruí con ácido. Encontrarán el pocito que queda de ella en Leopold Road, pero cualquier rastro de ella ha desaparecido. ¿Cómo puedes probar un asesinato sin un cuerpo? Bueno, John, te cuento. Una falla en el plan. Al final, a Haig le habría ido mucho mejor si hubiese repasado su latín antes de leer esos libros de derecho, porque entonces podría haber entendido lo que realmente significaba su lema favorito. Corpus delicti no significa sin cuerpo no hay delito, en lo absoluto. Literalmente se traduce como el cuerpo del delito, pero no debe tomarse al pie de la letra. Cierto, me acabo de acordar de un episodio
Wow, esta referencia. Un episodio del Chavo del Ocho, donde hacen un chiste con el cuerpo del delito y el chavo decía el cuerpo de Benito. Es el cuerpo de Benito. El término se refiere a la necesidad de probar que un delito realmente ocurrió antes de que alguien pueda ser acusado del mismo. Por ejemplo, para acusar a alguien de robo de auto, primero hay que demostrar que un auto ha desaparecido. Piénsenlo como la primera base en la construcción de un caso de la fiscalía. Del mismo modo, antes de que alguien pueda ser juzgado por asesinato, debe probarse que se ha cometido un asesinato. Nota, eso no significa que deba haber un cuerpo literal, solo que haya alguna prueba de asesinato para presentarla al jurado. Eso es suficiente para satisfacer el requisito del cuerpo del delito, incluso sin la presencia de un cuerpo literal. El cuerpo del delito puede ser el arma, el cuerpo del delito puede ser el abrigo de la señora y el recibo de la tintorería. El cuerpo del delito puede ser su confesión más los rastros de cosas con ácido y el delantal y todas esas cosas. Me imagino, pues. Imagínense la cara de John cuando alguien con un conocimiento adecuado de la ley le explicó esto. Después de todo, en ese mismo momento acababa de admitir los 5 asesinatos que hemos contado aquí, junto con 3 más que nunca fueron probados, 2 mujeres y un joven. Incluso le dijo a los policías dónde estaban los restos de los últimos 3. El 1 de marzo, los patólogos forenses se trasladaron para recoger y juntar toda la evidencia. Usando guantes de goma gruesos para protegerse del ácido residual, el equipo buscó en la tierra del terreno baldío, que estaba salpicada con varios fragmentos de restos humanos. Te aconsejo ponerle pausa al episodio ahora si estás comiendo carne. Wow. En la capa superior del suelo encontraron un cálculo biliar que marcó la ubicación donde había arrojado los cuerpos. ¿What? ¿Una piedra? ¿What? Al excavar más a fondo se encontraron 2 más, junto con 12 kilogramos de grasa corporal humana, un trozo de pie izquierdo, 18 fragmentos de hueso, un lápiz labial, el asa de una cartera y un par de dentaduras postizas completamente intactas. El dentista de la pobre Olive los tuvo que comparar con sus registros dentales y los patólogos pudieron reconstruir su pie para que encajara perfectamente dentro de uno de sus zapatos, como un reboot oscuro de la Cenicienta. Como habrán adivinado, un chalequito de restos humanos es más que suficiente para cumplir los requisitos del corpus delicti, lo que hizo que su tarjeta de salir de la cárcel gratis fuera completamente inútil. En lugar de tener el control de la situación como él esperaba, este pez se había lanzado solito al bote del pescador. Como diríamos en mi país pobre. Juicio y muerte en la horca. Pero Haig no dejó que su burrada lo desanimara. Cuando fue llevado ante el juzgado de Sussex el 1 de abril de 1949, estaba de buen humor y haciendo chistes durante toda la audiencia inicial. A pesar de que su primer golpe de genialidad fracasó, había inventado otro que pensó que lo salvaría del verdugo. Se declararía como loco para conseguir esa linda y cálida celda acolchada en Broadmoor, el psiquiátrico del que le preguntó al policía antes. Durante el periodo previo al juicio, Haig había preparado su defensa hablando con los psiquiatras de la prisión y contándoles historias de los sueños surrealistas que lo habían atormentado desde la infancia. Habló una y otra vez acerca de beber la sangre de sus víctimas y explicó que estaba actuando siguiendo los impulsos perversos de sus pesadillas, que se habían traspasado a su estado despierto. No es tan fácil igual engañar a psiquiatras y a especialistas y al jurado, engañarlos haciéndoles creer o argumentando que estás loquillo. Eso no es tan fácil igual. Pero los psiquiatras se dieron cuenta de su nuevo plan. Su desatino sonaba sospechosamente como alguien que se había estudiado un libro de psicoanálisis en lugar de los problemas genuinos de un loco, por lo que se negaron a darle el diagnóstico que necesitaba. Con eso en mente, es posible que ni siquiera haya tenido esos sueños o bebido la sangre en absoluto. Puede que esas partes hayan sido puras mentiras para pintarse a sí mismo como un lunático en lugar de un simple ladrón asesino. ¿Qué tal? Después se supo que Haig se había hecho amigo de un trabajador del hospital psiquiátrico de Sussex y que pasó horas interrogándolo sobre los detalles de varias enfermedades mentales. Probablemente se estaba preparando para una actuación más en su larga lista de estafas. Pero en realidad sus crímenes fueron cometidos solo por las ganancias o quizás en parte por la emoción que le generaban los engaños. Y el juez y el jurado lo notaron de inmediato. El abogado de la fiscalía, Sir Hartley Shawcross, convenció al jurado de rechazar la declaración de locura, ya que los crímenes de Haig fueron claramente premeditados con el objetivo de obtener ganancias materiales. Apenas unos minutos después de la liberación, el jurado emitió su veredicto, evidentemente culpable para usar el término legal oficial. Y así, el vampiro del baño de ácido fue condenado a muerte en la horca. No había forma de que se librara de eso. El 10 de agosto de 1949, el día en que debía morir, uno de los carceleros le ofreció al vampiro una copa de su segunda bebida favorita, el brandy. Haig respondió: "Dame uno grande, muchacho". Minutos después se dejó caer al final de una cuerda y su cuello se rompió. El asesino del baño de ácido estaba muerto. Le duró 5 años la gracia. ¿Estás viendo? Mira, 5 años es lo que dura una carrera universitaria. Todo ese esfuerzo de leer libros, todo ese esfuerzo de estar investigando,
todo ese esfuerzo de perseguir a la gente, de lure a la gente, de atraerlos, de engatusarlos, de engañarlos, todo el esfuerzo para las etapas, todo el riesgo asumido, métete a estudiar una cuestión. Aprovecha ese tiempo para algo bueno. Mira, ahí está. Conclusión. Así fue el inevitable final de la bravuconería sobrehumana de Haig y su poca comprensión de la terminología legal en latín. El asesino, que se creía más listo que la ley, se había a sí mismo pensando que era invencible, porque siendo realistas, si hubiera sabido cómo administrar su dinero y su orgullo, es muy posible que se hubiera salido con la suya por mucho más tiempo. Si bien muchos criminales de la historia se han salido con la suya por un tecnicismo, como los gemelos ladrones alemanes Hassan y Abbas O de un episodio anterior, creo que este demuestra que es mejor mantener los vacíos legales como respaldo, no armar todo tu plan en torno a ellos. El vampiro del baño de ácido vivió cientos de vidas diferentes a lo largo de su estancia en la Tierra. Abogado, inventor, químico y más. Pero detrás de todo eso había un asesino egoísta y malvado, feliz de explotar la confianza de los demás antes de borrarlos del mundo por completo. Esto nos demuestra que nunca puedes estar seguro de que realmente conoces a alguien. Así que si un amigo alguna vez te invita a su taller en un sótano para mostrarte algo que hizo, mantente alerta. En el peor de los casos, podrías terminar encadenado en la oscuridad escribiendo guiones para una docuserie de YouTube. Ayuda. No tenemos a Callum encerrado en ningún lado. A José sí. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Berlin Henderson no fue la única persona que se salvó del asesino del baño de ácido. Después de matar a los Henderson, John vio en el periódico el obituario de uno de sus compañeros del colegio. Tenía planeado visitar a la madre del hombre y usar su dolor para robarla y matarla. Desafortunadamente para Haig, la anciana murió por causas naturales antes de que pudiera aparecerse en su puerta. Apéndice 2. El caso de John Haig fue una de las noticias más sonadas de Gran Bretaña a mediados del siglo, y los periódicos publicaron muchos detalles que sorprendieron a sus lectores. Sylvester Bollum, quien era editor del Daily Mirror en ese momento, incluso fue a prisión por 3 meses por desacato. Ese fue su castigo por llamar a Haig asesino antes de que terminara el juicio. ¡Wow! Apéndice 3. Uno de los últimos actos de John Haig fue enviar un paquete al Museo de Cera de Madame Tussauds la noche antes de su ejecución. Sabía que aparecería en la instalación de la Cámara de los Horrores, una galería en el museo dedicada a asesinos y psicópatas, y les regaló su traje verde y corbata roja favoritos. En el museo cumplieron su último deseo y el muñeco de cera de Haig se vistió con esa ropa hasta que la exhibición cerró en 2016. ¡Qué aburrido! Dejen esa exhibición abierta, ¡qué cool! Bueno, no, tampoco tan cool, qué cosa tan fea, pero no, igual bien, igual iría. Así termina esta receta de cómo hacer sopita humana. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español. No olvides que te puedes suscribir al canal en YouTube, activar la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo, que también nos puedes escuchar en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos los sitios donde suena podcast. Y nos puedes seguir en Instagram, @casualcriminalist_es. Con eso me despido. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.